En los corredores majestuosos del Imperio Romano, cuando el eco de los pasos resonaba en los mármoles del palacio como un murmullo eterno de los dioses, se tejía una historia destinada a sobrevivir a los siglos. Allí, bajo los techos dorados y los jardines perfumados por laureles y rosas, una joven de apenas 25 años había conquistado no solo el corazón del emperador, sino también el miedo, la envidia y la murmuración de toda Roma. Su nombre era Valeria Mesalina, esposa del emperador Claudio, y su figura quedaría marcada en la memoria colectiva como símbolo de lujuria desbordada, depravación y ambición sin límites. Las crónicas que atravesaron el tiempo nos pintan a Mesalina como un torbellino insaciable, capaz de transformar las cámaras privadas del palacio en escenarios de bacanales interminables. Se decía que competía con cortesanas profesionales en juegos de resistencia, que abandonaba el lecho imperial para disfrazarse y vagar por los burdeles comunes, y que en una sola noche podía entregarse a 25 hombres. Así lo contaron los historiadores, así lo repitieron los poetas satíricos, y así lo heredó la tradición, como si de una verdad incuestionable se tratara. ¿Pero acaso no late detrás de estas historias un veneno más profundo? ¿No podría ser que tales relatos, repetidos hasta la saciedad, no fueran sino armas de propaganda, concebidas para arruinar la memoria de una mujer que se atrevió a desafiar el orden establecido? Roma era un escenario donde el poder y la intriga bailaban en un frágil equilibrio. Cada sombra podía ocultar un espía, cada banquete podía transformarse en una conspiración. Y en este teatro cruel, Mesalina encarnaba un papel peligroso, el de una mujer joven, ambiciosa y próxima al emperador. No era solo esposa, no era solo madre, era consejera, mediadora, guardiana de los accesos al poder supremo. En una sociedad forjada sobre la piedra dura del patriarcado, tal poder femenino era visto como amenaza, y pocas armas resultaban más eficaces para destruirlo que la acusación de inmoralidad sexual. Imaginemos por un instante la Roma de aquel tiempo. El Coliseo aún no se alzaba, pero los espectáculos sangrientos ya inflamaban al pueblo. Los senadores disputaban su influencia con palabras envenenadas, mientras los esclavos llenaban de rumores los foros y las termas. En medio de ese hervidero, Mesalina se convirtió en mito, no por lo que realmente hizo, sino por lo que sus enemigos necesitaban que pareciera haber hecho. ¿Quién puede resistirse a una historia escandalosa? ¿Quién puede dudar de su veracidad cuando la repiten una y otra vez los escritores que gozaban de la confianza del poder? Así nació la imagen de la emperatriz que dormía con 25 hombres cada noche, de la noble que abandonaba la púrpura imperial para mezclarse entre las prostitutas del barrio más sombrío de Roma. Una imagen poderosa, capaz de excitar la imaginación de generaciones, pero que tal vez no sea más que una cortina de humo. Porque detrás de los rumores, detrás de las sátiras, late la posibilidad de otra verdad, la de una mujer hábil, ambiciosa y valiente, que quiso gobernar desde las sombras y que fue condenada no por sus pasiones carnales, sino por sus intrigas políticas. Y aquí es donde nuestra historia se abre como un libro antiguo. Entre los pliegues de la leyenda y la realidad, entre el eco de los cronistas y el silencio de los hechos, se alza la figura de Mesalina. ¿Fue realmente la cortesana más infame del imperio? ¿O fue la víctima más ilustre de una campaña de difamación despiadada? ¿Hasta qué punto los relatos que han llegado hasta nosotros son reflejo de la verdad y no de la propaganda? Estas son las preguntas que guiarán nuestro viaje. Acompañadme, pues, en este recorrido a través de los pasillos oscuros del Palacio Imperial, donde los susurros de la historia se confunden con los ecos de la mentira. Descubriremos juntos cómo la Roma antigua utilizaba el sexo como arma política, cómo las plumas de los cronistas podían ser más afiladas que las espadas de los gladiadores, y cómo la memoria de una mujer fue transformada en mito para perpetuar el dominio de los hombres. Esta no es solo la historia de Mesalina,
sino también un espejo que refleja la eterna lucha entre verdad y manipulación, entre poder y fragilidad, entre la gloria y la ruina. La leyenda de Mesalina no surgió de un solo relato ni de un acontecimiento aislado, sino que se fue tejiendo como un tapiz bordado con hilos de exageración, sátira y propaganda. Desde los días en que aún respiraba bajo los techos del Palacio Imperial, ya corrían rumores que la pintaban como una mujer insaciable, devoradora de placeres, capaz de transformar cualquier salón en un teatro de orgías. Los cronistas que recogieron estas historias, entre ellos Tácito, Suetonio y Juvenal, tenían en común no solo la pluma afilada, sino también el deseo de subrayar los vicios de la dinastía a la que pertenecía Claudio, esposo de Mesalina. Sus palabras, conservadas a lo largo de los siglos, fueron el barro con que moldearon la imagen monstruosa de la emperatriz. Se contaba que Mesalina organizaba juegos impúdicos que duraban noches enteras, donde gladiadores, senadores y esclavos eran convocados a rendirse a su apetito voraz. La narraban como la sombra de una bacante dionisíaca, capaz de resistir a rivales profesionales en el terreno del deseo. La anécdota más repetida, y también la más inverosímil, aseguraba que la emperatriz había participado en una competencia con una célebre prostituta llamada Locusta, donde el premio no era oro ni tierras, sino la gloria de la resistencia carnal. Según la versión transmitida, Mesalina habría vencido a su rival tras entregarse a 25 hombres en una sola noche. Aquella cifra redonda, que resuena más como verso de sátira que como registro fiel, se convirtió en el corazón palpitante de su leyenda obscena. No faltaban tampoco historias que la mostraban abandonando las riquezas del palacio para deambular, disfrazada con peluca rubia, por los tugurios más oscuros del barrio prostibulario de Roma. Allí, decían, se hacía llamar Licisca, ocultando su rango para vender su cuerpo a desconocidos, entregándose hasta el amanecer como la más vulgar de las meretrices. Juvenal la describe en sus sátiras como criatura nocturna, que después de saciarse en los burdeles, regresaba al palacio con el rostro fatigado y los cabellos aún impregnados del olor del humo y del sudor. Suetonio, por su parte, afirmaba que Mesalina llegaba a organizar juegos en los que gladiadores competían, no por laureles ni palmas, sino por la promesa de una noche en el lecho imperial. Tácito relataba banquetes en los jardines del César que derivaban en orgías depravadas, escenas de excesos que incluso para la Roma acostumbrada al desenfreno resultaban chocantes. Pero cuando la mirada se posa con frialdad sobre estas fuentes, aparece un patrón evidente. Todos ellos eran hombres. Todos escribían bajo regímenes que tenían motivos políticos para desacreditar la memoria de la dinastía Julio-Claudia, y todos recurrían a fórmulas ya aprobadas para denigrar a las mujeres en el poder. La acusación de lujuria era la espada invisible con que se cortaban las alas de las mujeres que habían osado elevarse demasiado alto. Las narraciones acerca de Mesalina siguen un molde literario. La mujer poderosa transformada en monstruo sexual. No fue ella la primera en sufrirlo, ni sería la última. Lo mismo se dijo de Cleopatra, de Julia, de Agripina. Las exageraciones servían a un propósito: desviar la atención de su influencia política y reducir su imagen a la de un cuerpo esclavo de impulsos descontrolados. Los detalles, como el número imposible de amantes o las supuestas competencias con prostitutas, poseen la huella de la fábula más que la marca de la realidad. Pensemos en ello. ¿Puede alguien resistir el paso de 25 hombres en una sola noche y levantarse al día siguiente para encabezar intrigas de palacio? El número no es más que símbolo, un recurso literario usado para multiplicar el asombro y el desprecio. Lo mismo ocurre con el disfraz de prostituta. La escena de la emperatriz cubriendo su cabellera con una peluca y recorriendo el barrio rojo encaja demasiado bien en la comedia romana, con sus personajes ridiculizados por su avidez.
Es como si los escritores hubieran tomado pasajes de obras teatrales y los hubieran incrustado en el relato histórico para condenarla. Sin embargo, lo fascinante es que estas historias, nacidas de la exageración, prendieron con fuerza en la memoria popular. El pueblo, ávido de escándalos y amante de los relatos depravados, repetía la leyenda en las plazas, en las termas, en los foros. De boca en boca, el mito de Mesalina crecía como un incendio alimentado por rumores y sátiras. Pronto, su nombre se volvió sinónimo de lujuria desenfrenada, y esa fama sobrevivió mucho más allá de su propia vida. En este punto de nuestra narración, la pregunta vuelve a resonar. ¿Hasta qué grado estas descripciones reflejan a la mujer real y no al fantasma construido por sus enemigos? Lo cierto es que los testimonios coinciden demasiado en su intención, y las anécdotas más extremas parecen tomadas de la literatura cómica. El retrato de Mesalina como ninfómana imperial funcionaba como arma perfecta, desprestigiaba su linaje, minaba la legitimidad de su esposo y al mismo tiempo servía de advertencia a cualquier otra mujer que intentase imitarla en ambición. La leyenda había nacido y con ella un estigma indeleble. Mientras más la repetían los cronistas, más se alejaba de la carne y la sangre de la emperatriz real, convirtiéndose en un arquetipo, la mujer que, cegada por el deseo, destruía todo lo que tocaba. Así, antes incluso de su caída, Mesalina ya era un mito peligroso, un espectro que recorrería la historia para enseñar a las generaciones futuras lo que ocurría con las mujeres que se atrevían a reclamar un poder que la sociedad no estaba dispuesta a concederles. Antes de que los rumores la convirtieran en un espectro de lujuria y depravación, Valeria Mesalina fue carne y sangre, hija de una de las casas más nobles de Roma. Nació hacia el año 22 después de Cristo, en un linaje que brillaba como una constelación entre los poderosos. Su sangre estaba marcada por la herencia de Marco Antonio, aquel que había amado a Cleopatra y que desafió al mismísimo Augusto, y por el propio Augusto, primer emperador de Roma, arquitecto de la paz imperial. Pocos podían ostentar una ascendencia semejante, mezcla de gloria militar, ambición política y tragedia familiar. Desde su cuna, Mesalina estaba destinada a jugar un papel en el tablero de los poderosos. Su niñez transcurrió en medio de mármoles y columnas, rodeada de retóricas y ejemplos de grandeza. Las casas de la aristocracia romana no eran lugares de inocencia, sino campos de entrenamiento donde los niños aprendían que cada gesto podía ser observado, cada palabra utilizada en su favor o en su contra. Mesalina creció bajo esa vigilancia constante y desde temprano aprendió a usar la mirada, el silencio y la astucia como armas tan afiladas como las espadas de los legionarios. Cuando apenas contaba 17 años, su destino se entrelazó con el de Claudio, aquel hombre que muchos consideraban torpe, débil e incapaz de gobernar. Claudio era sobrino de Tiberio y tío de Calígula, pero sus tics físicos y su aparente lentitud intelectual lo habían relegado a un segundo plano dentro de la familia imperial. Se pensaba que sería una figura secundaria, destinada a vivir a la sombra de otros más ambiciosos y más temidos. Pero el destino, caprichoso como los dioses, le reservaba un giro inesperado. En el año 39, Mesalina contrajo matrimonio con Claudio. Para muchos era un enlace sin brillo, casi un arreglo familiar. Nadie podía sospechar que, apenas 2 años más tarde, tras el asesinato de Calígula, Claudio sería proclamado emperador por la Guardia Pretoriana. De pronto, aquella joven que había crecido entre privilegios pero sin trono, se encontró con tan solo 19 años como emperatriz de Roma, señora de un imperio que se extendía desde las arenas ardientes de Egipto hasta los bosques húmedos de Britania. Aquí empieza a revelarse la verdadera esencia de Mesalina. No era la mujer dominada por apetitos descontrolados que describirían sus detractores, sino una figura ambiciosa,
consciente del poder que el matrimonio le había puesto en las manos. Su posición le permitía influir en las decisiones del hombre más poderoso del mundo, y supo aprovecharlo con una rapidez que desconcertó a muchos. Como emperatriz, Mesalina se convirtió en mediadora de peticiones, recomendadora de cargos, protectora de aliados y verdugo silencioso de enemigos. Su voz podía abrir o cerrar las puertas del poder, y en una sociedad donde las mujeres debían limitarse al papel de esposas obedientes y madres silenciosas, esa intromisión resultaba insoportable para los senadores y cortesanos. El Senado romano, compuesto en su mayoría por hombres que recelaban de cualquier influencia femenina, veía con sospecha cada uno de sus movimientos. Pero Mesalina no se detuvo. A través de su cercanía con Claudio, comenzó a acumular no solo influencia, sino también riquezas. Propiedades, villas, tierras y tesoros pasaron a su control, lo que aumentaba su independencia y reforzaba aún más su poder. En pocos años, la joven de mirada firme y sonrisa calculada se transformó en una de las personalidades más temidas de Roma. Era inevitable que surgieran enemigos. La Roma imperial era un avispero donde las alianzas se construían y se destruían con la rapidez del relámpago. Cada paso de Mesalina era observado, cada gesto interpretado como un movimiento de estrategia. En ese mundo despiadado, donde una palabra mal colocada podía sellar la ruina de un hombre, ella aprendió a maniobrar con la precisión de un general en el campo de batalla. Así, mientras los cronistas empezaban a forjar las leyendas de la Mesalina ninfómana, la realidad mostraba a una mujer que dominaba el arte de la política desde las sombras. No era una bacante perdida en los placeres de la carne, sino una arquitecta de intrigas que supo aprovechar la debilidad de su esposo para erigir su propio reino dentro del trono. Su verdadero pecado fue desear demasiado poder en un mundo que no toleraba que las mujeres lo ejercieran, y en este contraste entre la realidad de sus orígenes nobles y su ascenso como emperatriz y la ficción propagada por los escritores posteriores, se forja la tragedia. Porque cuanto más crecía su influencia, más grande era la necesidad de sus adversarios de destruirla. Y la forma más eficaz de hacerlo no era denunciando sus ambiciones políticas, sino rebajándola al nivel de la ramera más vulgar. Mesalina, la joven noble, la esposa del emperador, la madre de los hijos imperiales, fue convertida en mito depravado por los mismos que temían su fuerza. Así comenzó a gestarse el desenlace que la historia, disfrazada de sátira y escándalo, acabaría imponiéndole. Roma era un enjambre de voces, un hervidero de intereses que se cruzaban en cada esquina del foro y en cada pasillo del palacio imperial. En aquel universo, Mesalina se movía con la destreza de quien sabe que un gesto mal calculado podía equivaler a una sentencia de muerte. Su verdadero dominio no estaba en las alcobas donde los cronistas la situaban, sino en los despachos ocultos, en las conversaciones privadas con Claudio, en los oídos que supo conquistar y en las manos que supo comprar. Allí, lejos del ruido del pueblo y de las sátiras mordaces, la emperatriz tejía la red invisible de su poder. Como esposa del emperador, Mesalina no necesitaba levantar la voz en el Senado. Le bastaba con susurrar en el oído de Claudio para que un nombre se elevara al rango de magistrado o para que otro fuera borrado de la lista de aspirantes. Los hombres que acudían al palacio con esperanzas de ascenso sabían que no era solo la voluntad del César la que debían conquistar, sino también el favor de su consorte. Y Mesalina, consciente de ello, jugaba sus cartas con maestría. A unos ofrecía protección, a otros extendía promesas que luego convertía en cadenas de fidelidad. Poco a poco, sus enemigos comenzaron a notar cómo las piezas del tablero se movían en contra de sus intereses. No era el azar quien jugaba, sino la mano oculta de la emperatriz. Varias familias senatoriales vieron cómo sus rivales eran favorecidos, cómo sus propiedades eran reclamadas por orden imperial, cómo sus voces perdían fuerza en las discusiones del consejo.
Mesalina, aún joven, había aprendido a usar la desconfianza de Claudio a su favor. El emperador, inseguro por sus limitaciones y constantemente temeroso de traiciones, encontraba en su esposa una consejera de confianza. Ella le señalaba a los sospechosos, le mostraba a los posibles conspiradores, y Claudio obedecía, convencido de estar asegurando su trono. Los documentos que han llegado hasta nosotros nos revelan un retrato muy diferente de la mujer descrita por los poetas obscenos. Allí aparece la estratega que orquestaba la ruina de quienes consideraba obstáculos. Algunos fueron condenados al exilio, otros a la muerte, siempre bajo el pretexto de proteger la seguridad del imperio. En realidad, cada ejecución, cada confiscación, era un ladrillo más en el muro de poder que Mesalina construía para sí misma. El oro fluía hacia sus manos, tierras fértiles, villas llenas de esclavos, casas urbanas, todo ello fue pasando a formar parte de su patrimonio. Roma murmuraba que la emperatriz tenía riquezas comparables a las de los hombres más antiguos del Senado. Esa acumulación no era solo símbolo de codicia, sino garantía de independencia. Quien poseía tierras y tesoros, poseía también clientes, aliados y soldados dispuestos a defenderla. Pero Mesalina no actuaba movida únicamente por la avaricia. Lo que buscaba, en el fondo, era consolidar un poder que en su época estaba vedado a las mujeres. Su influencia directa sobre Claudio era la llave, pero necesitaba un edificio sólido que resistiera cuando el emperador dudase o cuando los enemigos alzaran la voz contra ella. Por eso reforzaba alianzas, por eso se aseguraba de colocar a sus leales en cargos clave, por eso eliminaba sin piedad a quienes podían amenazarla. No hay que imaginar, sin embargo, que su camino estaba libre de espinas. Los senadores recelaban, los cortesanos conspiraban, los generales susurraban entre sí. Cada vez que una orden imperial caía sobre un enemigo de Mesalina, crecía el resentimiento en las sombras. El Senado, dominado por hombres orgullosos de su linaje y celosos de su poder, no podía soportar que una mujer, por muy esposa del César que fuese, dirigiera la orquesta de la política. Su sola presencia en los engranajes del Estado era un insulto a la tradición patriarcal. Así, mientras los poetas tejían fábulas sobre su supuesto desenfreno sexual, en los salones de mármol se tramaban venganzas mucho más peligrosas. Mesalina caminaba sobre un suelo resbaladizo, sabiendo que cada sonrisa en los banquetes podía ocultar un puñal, que cada aplauso en el Senado podía ser la antesala de la traición. Y sin embargo, continuó avanzando. Su poder era demasiado embriagador y su juventud demasiado impetuosa para detenerse. Era como una jugadora que, en medio de un tablero sangriento, apostaba siempre un paso más, confiando en que la fortuna seguiría de su lado. En menos de una década, Mesalina se había convertido en una de las figuras más temidas de Roma. Su nombre evocaba respeto entre los cortesanos, temor entre los senadores y resentimiento entre los enemigos. Y aunque la leyenda popular la reducía a un símbolo de lujuria, en la realidad su verdadera arma era la política. La misma política que la había llevado a lo más alto empezaba a levantar contra ella el vendaval de su propia caída. La historia de Mesalina alcanzó su clímax en un episodio que los cronistas describieron como el mayor de sus crímenes. Aunque visto con mirada crítica, más parece un juego de espejos entre intriga y propaganda. En el año 48 después de Cristo, cuando aún no cumplía los 30 años, la emperatriz fue acusada de haberse unido en matrimonio secreto con Cayo Silio, un joven senador de noble linaje, apuesto y ambicioso. La noticia cayó sobre Roma como un trueno en pleno verano. La esposa del emperador, casada en secreto con otro hombre. Los relatos antiguos se contradicen en los detalles, pero todos coinciden en el escándalo. Algunos decían que la ceremonia se celebró en secreto en una casa privada, con testigos y rituales nupciales incluidos, como si Mesalina hubiera decidido abandonar su lecho imperial y coronar a Silio como nuevo compañero. Otros afirmaban que aquel supuesto matrimonio no fue más que una mascarada política,
una alianza sellada con símbolos para preparar un golpe contra Claudio. Lo cierto es que ninguna de esas versiones puede tomarse como verdad absoluta, y la sombra de la conspiración se extiende sobre todas ellas. ¿Fue realmente un acto de adulterio, nacido del deseo y la pasión? ¿O fue más bien una jugada desesperada de la emperatriz para asegurarse un aliado fuerte, un compañero que pudiera sostenerla en un mundo donde los enemigos crecían como maleza? Silio, joven y audaz, era visto por muchos como una amenaza latente al emperador. Unir su destino al de Mesalina podía significar la preparación de una rebelión palaciega, un movimiento capaz de sacudir los cimientos del trono. La rapidez con que se desató la tragedia resulta reveladora. Claudio se encontraba fuera de Roma cuando recibió las noticias, y su primera reacción, según cuentan las fuentes, fue la incredulidad. Necesitó que sus consejeros insistieran, que repitieran los detalles hasta el cansancio, para que el emperador comprendiera la magnitud del supuesto ultraje. Fue entonces cuando la maquinaria de la acusación se puso en marcha. No hubo tiempo para defensas, ni juicio para sopesar pruebas. Se decidió que la emperatriz debía morir. El Senado, que desde hacía tiempo resentía el poder de Mesalina, celebró en silencio la noticia. Los cortesanos que habían sufrido su influencia vieron en el escándalo la oportunidad largamente esperada para destruirla. Y los cronistas, siempre prestos a adornar con palabras los dramas del imperio, se encargaron de transformar aquel episodio confuso en una historia de traición y lujuria que perduraría por siglos. Las contradicciones, sin embargo, son demasiadas. Algunos relatos dicen que Mesalina, al enterarse de la condena, corrió desesperada a los jardines de Lúculo, implorando perdón, mientras sus hijos pequeños la seguían llorando. Otros aseguran que intentó defenderse, que pidió audiencia para explicar que todo había sido un acuerdo político, una alianza malinterpretada. Pero ninguna súplica llegó al corazón de Claudio. Rodeado de consejeros que temían perder el poder si ella sobrevivía, el emperador se mantuvo en silencio, dejando que la sentencia avanzara. La muerte llegó sin ceremonias. Mesalina fue ejecutada rápidamente, sin juicio ni defensa, como si se quisiera borrar de un golpe cualquier sombra de duda. Algunos dicen que ni siquiera Claudio estuvo presente, y que otros decidieron en su nombre, temerosos de que el emperador vacilara y perdonara a su esposa. Así terminó la vida de una mujer que había tejido durante años la red de poder más temida de Roma, destruida en cuestión de días por un escándalo cuyas raíces aún hoy siguen envueltas en misterio. El episodio del matrimonio con Silio fue presentado a la posteridad como prueba irrefutable de su depravación. ¿Qué mayor ultraje podía cometer una emperatriz que casarse con otro hombre mientras el César aún vivía? Pero detrás de ese relato late la sospecha de una conspiración cuidadosamente orquestada. La rapidez del proceso, la falta de pruebas, las versiones contradictorias, todo sugiere que Mesalina fue víctima de una trampa tendida por quienes ya no soportaban su influencia. De este modo, la caída de Mesalina no fue tanto un castigo por pasiones desordenadas como el desenlace lógico de su poder acumulado. Había alcanzado un grado de influencia intolerable en una sociedad dominada por hombres. Había jugado al juego de la política con demasiada audacia, y finalmente sus rivales hallaron el arma perfecta para destruirla. Un escándalo sexual, imposible de defender, que apelaba al honor del emperador y a la moral del pueblo. Así, en el año 48, Roma contempló la caída fulminante de su emperatriz más temida. Una caída tan rápida como brutal, diseñada no solo para acabar con su vida, sino para borrar su legado y reducir su memoria a un estigma. Con su muerte, Mesalina dejó de ser la mujer ambiciosa que había desafiado al Senado y a los cortesanos, para convertirse en símbolo de depravación, en ejemplo de lo que ocurría cuando una mujer osaba alzar la cabeza por encima de los límites impuestos. La muerte de Mesalina no cerró su historia,
sino que abrió el camino para que la pluma de los cronistas la transformara en mito eterno de depravación. Y en esa metamorfosis se revela un patrón inquietante, una estrategia repetida a lo largo de los siglos para aniquilar la memoria de aquellas mujeres que se atrevieron a desafiar los límites impuestos por el orden patriarcal. Roma, con toda su grandeza, no era sino un espejo que reflejaba la fragilidad de la condición femenina cuando ésta osaba reclamar un poder que no le estaba permitido. La acusación de lujuria, de excesos sexuales imposibles de saciar, fue el arma preferida. Cleopatra, la reina de Egipto, que doblegó corazones de generales romanos, fue descrita como hechicera lasciva que usaba su cuerpo como trampa. Julia, hija de Augusto, fue acusada de promiscuidad para justificar su exilio y el despojo de sus privilegios. Agripina, madre de Nerón, sufrió también el látigo de la insinuación incestuosa. Todas ellas, figuras de influencia, fueron reducidas a caricaturas obscenas que hacían olvidar sus habilidades políticas, su inteligencia o sus ambiciones. En este contexto, la campaña contra Mesalina no fue una excepción, sino un capítulo más de una tradición que vinculaba el poder femenino con el desorden sexual. La lógica era sencilla y cruel. Una mujer que buscaba influir en la política debía de estar dominada por pasiones descontroladas, pues en la mentalidad romana, la virtud femenina consistía en el silencio, la obediencia y la castidad. Cualquier desviación de este ideal era castigada con la difamación más devastadora. Lo revelador es que, en los primeros relatos contemporáneos a la caída de Mesalina, las acusaciones se centraban más en la traición política, en la supuesta conspiración con Cayo Silio. Pero con el paso del tiempo, las plumas de Juvenal y otros escritores posteriores fueron adornando la historia con escenas cada vez más obscenas. Lo que empezó como un escándalo político se convirtió en leyenda pornográfica. La emperatriz que había urdido intrigas pasó a ser recordada como la mujer que, disfrazada, recorría burdeles hasta el amanecer. La verdad se desvanecía y en su lugar se levantaba una máscara grotesca. Es imposible no advertir que esas historias reproducían fórmulas propias de la comedia romana. La idea de una noble disfrazada con peluca rubia, deambulando entre prostitutas bajo un nombre falso, recuerda más a un recurso teatral que a un hecho histórico. Lo mismo ocurre con la competencia de resistencia sexual con Locusta. Se trata de un relato tan estilizado, tan perfecto en su escándalo, que parece extraído de una sátira. Y sin embargo, fueron estos adornos los que se incrustaron en la memoria colectiva, eclipsando cualquier huella de la Mesalina real. De esta manera, la propaganda cumplió su función. No bastaba con eliminar físicamente a la emperatriz. Era necesario destruir su memoria, convertirla en advertencia para el futuro. La Mesalina de los historiadores se convirtió en ejemplo de la mujer que, por dejarse arrastrar por la lujuria, arruinaba a su esposo, a su familia y a sí misma. Un espejo deformado que servía a los intereses del patriarcado romano. Y lo más inquietante es que este mecanismo de difamación no se limitó a la antigüedad. A lo largo de la historia, las mujeres poderosas siguieron sufriendo acusaciones similares. En cada época, en cada reino, la herramienta de la difamación sexual fue blandida contra ellas con la misma eficacia. Como si se tratara de un eco eterno, las historias de Cleopatra, Julia, Agripina y Mesalina se repitieron con otros nombres, en otros escenarios. La memoria de Mesalina, por tanto, no es solo un caso aislado de injusticia, es el reflejo de una estrategia universal para silenciar y aniquilar a quienes, por su ambición o su talento, representaban una amenaza al orden establecido. La acusación de lujuria no solo destruía reputaciones, convertía a las mujeres en figuras ridículas, en advertencias morales, en sombras deformadas que impedían a la posteridad reconocer la verdad de sus actos. Con cada siglo que pasaba, las historias sobre Mesalina se volvían más extremas.
Juvenal, escribiendo décadas después de su muerte, dibujó un retrato en el que apenas quedaba rastro de la mujer real. Su Mesalina era ya una criatura mítica, un monstruo de apetitos infinitos, tan irreal como fascinante. La sátira se había convertido en historia, la exageración en verdad aceptada. Así, el caso de Mesalina nos muestra con claridad cómo las narraciones históricas pueden ser moldeadas por intereses políticos y culturales, hasta el punto de borrar casi por completo la figura original. La mujer que una vez manejó con astucia los hilos de la política fue reducida a un símbolo de depravación, y este símbolo sirvió para reforzar la idea de que el poder femenino conducía inevitablemente a la ruina. Mesalina, Cleopatra, Julia, Agripina, todas forman parte de un mismo coro trágico, de una melodía repetida que atraviesa los siglos. Sus historias nos advierten de cómo la mentira, vestida de escándalo, puede ser más duradera que la verdad, y cómo las sociedades, en su afán de preservar un orden, no dudan en sacrificar la memoria de las mujeres que lo desafiaron. El fin de Mesalina no significó el final de su influencia en la historia. Muy al contrario, su nombre sobrevivió siglos, pero no como la mujer ambiciosa y astuta que en vida fue, sino como un fantasma deformado por la propaganda, convertido en arquetipo de la depravación femenina. Ese es quizá el destino más cruel. No bastaba con arrancarle la vida, había que arrancarle también la dignidad, transformando su recuerdo en un espejo obsceno que sirviera de advertencia a toda mujer que osara desafiar el orden establecido. Con el tiempo, el mito creció y se amplificó. Los escritores de épocas posteriores, deseosos de contrastar sus propios regímenes con los excesos del pasado, encontraron en Mesalina un instrumento útil. Mientras más se exageraban sus supuestos vicios, más brillaban las virtudes proclamadas por los gobernantes del presente. Así, la emperatriz fue esculpida como símbolo del desorden moral, un ejemplo de lo que jamás debía repetirse. El contraste era perfecto. Frente a los príncipes que decían encarnar la disciplina y la virtud, se alzaba la sombra de Mesalina, coronada no por laureles, sino por lujuria. Este mecanismo de distorsión revela mucho más que un simple odio personal hacia ella. Nos muestra cómo la propaganda puede moldear la memoria histórica de manera tan poderosa que incluso 2 milenios después seguimos atrapados en su hechizo. ¿Quién no ha oído, aunque sea vagamente, el nombre de Mesalina asociado a la palabra lujuria? ¿Cuántos recuerdan, en cambio, sus maniobras políticas, su linaje noble, su papel en la corte imperial? La desproporción entre el mito y la realidad es un ejemplo perfecto de cómo los poderosos deciden qué merece ser recordado y qué debe ser silenciado. Y sin embargo, al separar cuidadosamente las capas de exageración, aparece un retrato mucho más humano y complejo. Mesalina no fue un monstruo, sino una mujer nacida en una familia destinada al poder, que usó su inteligencia y su ambición para moverse en un mundo donde la política era un campo de batalla constante. Fue madre, esposa y, sobre todo, estratega. Su error, si podemos llamarlo así, fue no conformarse con el papel pasivo que Roma exigía a las mujeres de su rango. Su osadía consistió en querer gobernar desde las sombras, en ocupar un espacio que la tradición reservaba solo a los hombres. Ese atrevimiento fue castigado con la difamación, porque en la lógica de Roma, una mujer que busca poder político es inmediatamente sospechosa de corrupción moral. El relato de su vida fue contaminado por esa idea. Su ambición fue traducida como lujuria, su influencia como desenfreno, su independencia como pecado. Así, el estigma de Mesalina trascendió su propia vida y se convirtió en metáfora. La lección que nos deja su historia no se limita a la antigüedad. A lo largo de los siglos, el recurso de la difamación sexual siguió siendo un arma usada contra mujeres poderosas. La sombra de Mesalina reaparece en cada época, disfrazada con otros nombres, pero siempre con el mismo propósito:
deslegitimar a quien representa una amenaza para los cimientos de un sistema dominado por hombres. De este modo, el mito de la emperatriz romana se convierte en una advertencia atemporal sobre la facilidad con que la propaganda puede destruir la reputación de una persona y moldear su recuerdo para servir a intereses ajenos. Hoy, cuando los estudios modernos de la historia analizan con lupa las fuentes antiguas, se revela la trama con mayor claridad. Las anécdotas más escandalosas provienen de sátiras y comedias, no de registros imparciales. Los números imposibles, 25 amantes en una sola noche, tienen más de recurso literario que de hecho real. El disfraz de prostituta recuerda más a las farsas teatrales que a un episodio de la vida cotidiana de una emperatriz. Lo que emerge, pues, es un cuadro en el que la mujer real fue devorada por el mito, y en el que el mito fue fabricado a conciencia para cumplir un propósito político y cultural. El legado de Mesalina, distorsionado y corrompido, es una prueba de que la historia no siempre cuenta lo que ocurrió, sino lo que los vencedores decidieron que debía ser contado. Su figura se convirtió en ejemplo, en advertencia, en estigma. Pero detrás de esa máscara todavía late la posibilidad de otra interpretación, la de una mujer que, con todas sus luces y sombras, trató de sobrevivir en un mundo que no toleraba su ambición. Imaginemos por un momento a Mesalina no como la caricatura que nos dejaron los cronistas, sino como la joven que, con apenas 19 años, se encontró de pronto al lado del hombre más poderoso del planeta. Imaginemos el peso de las decisiones que podía influir, las alianzas que debía tejer, los peligros que acechaban en cada esquina del palacio. Imaginemos la soledad de saberse rodeada de enemigos, de depender de la voluntad de un esposo fácilmente manipulable por otros. No era una bacante enloquecida, era una estratega en una partida que finalmente perdió. Más de 2000 años después, su nombre sigue provocando fascinación y debate, y quizá en eso reside su verdadera victoria. Pese a todos los intentos de borrarla bajo capas de calumnia, seguimos hablando de ella, seguimos preguntándonos quién fue realmente. Esa persistencia nos recuerda que la historia, por muy manipulada que haya sido, siempre guarda grietas por donde la verdad puede asomar. El caso de Mesalina es, en definitiva, una lección sobre el poder de la narrativa. Nos enseña cómo las historias que repetimos pueden moldear no solo la memoria de una persona, sino la visión de toda una época. Nos advierte del peligro de aceptar sin crítica los relatos heredados, y nos invita a mirar más allá del mito, a buscar en la sombra de la difamación la luz de la verdad. La emperatriz que, según la leyenda, dormía con 25 hombres por noche, pudo haber sido simplemente una mujer que quiso gobernar en un mundo que no lo permitía. Y por ese atrevimiento, la historia la condenó a convertirse en símbolo de lo prohibido. Pero al mismo tiempo, su recuerdo nos habla de valentía, de ambición y de la eterna lucha contra un sistema que temía más a una mujer con poder que a cualquier ejército extranjero. Así concluye este relato. Mesalina, emperatriz de Roma, víctima y mito, mujer real y figura legendaria. Su legado distorsionado nos invita a reflexionar no solo sobre el pasado, sino sobre el presente, donde las armas de la difamación aún siguen siendo utilizadas, y nos recuerda que la verdadera historia, esa que late bajo capas de propaganda, es siempre más rica, más compleja y más humana que cualquier caricatura inventada por los vencedores.